Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Sean bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están? Pues bien, agradeciendo nosotros como siempre por cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos a través de la 800 AM. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Koinonia. Y pues sean bienvenidos mis hermanos a ese segmento en el cual siempre estamos viendo de cómo ser mejores mujeres, mejores esposas, mejores madres, mejores discípulas. Y pues mi nombre es Belén y me da mucho gusto estar con ustedes. Sean bienvenidos. Vamos a ver el día de hoy este tema sobre curar la enfermedad de agradar. Curar la enfermedad de agradar. Y no sin antes hacer oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar y lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer, para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Te damos gracias, Padre, en esta mañana gloriosa y bendita, porque en todo lo que vemos y sentimos, ahí estás tú, ahí está tu amor. Gracias, Padre, por llamarnos a conocerte, a amarte y a servirte. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Gracias nuevamente. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Que nuestra boca, Señor, no se canse nunca de alabarte, de adorarte. Que nuestra fe, Señor, cada día sea más grande. De manera, Señor, que aunque los vientos sean huracanados, Señor, difíciles, nada nos tumbe, nada nos mueva. Que tú seas, Señor, siempre nuestra roca, nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Gracias, Padre. Hoy te consagramos, Señor, este segmento, te consagramos nuestras vidas. Gracias, muchas gracias. Pues bien, mis hermanos, vamos a ver poquito sobre el tema pasado que mirábamos precisamente sobre una pregunta que nos hacíamos: ¿dónde estás? Sobre esta pregunta miramos a través del tema que nosotros tenemos que preguntarnos ¿dónde estamos en estos momentos? Y también podría decir cómo estamos en estos momentos. Entonces, por último, de este tema nos dice un pensamiento muy positivamente. Piensa positivamente. Tú heredaste el ser especial por ser quien eres.
un hijo de Dios, creado de manera excepcional. Esa es tu identidad y tu nombre. Es importante para ti mantener tus dedos en tus oídos para que no oigas las voces que tratan de rebajarte, de criticar o de compararte de una manera desfavorable con otra persona. El padre Brian advierte que debemos de dejar de escuchar a aquellos que dicen que somos nadie, o todo o cualquiera. Luego aparta también tu dedo de tus oídos y escucha la voz de Dios que susurra en tus oídos. Llega a ser quien eres, mi hijo. Date cuenta de esto. Soy alguien importante. Entra en el mundo con tu alma marcada como perteneciente a Dios. Celebra tu pertenencia a Dios como un hijo excepcional. Porque soy hijo de Dios y tú también lo eres. Crezcamos en el mundo y en el mutuo respeto, compartiendo juntos esta preciosa dignidad de ser hijos y herederos del reino de Dios. Entonces, estos pensamientos tenemos que, ahora sí, estar constantemente alimentándolos, porque decíamos que las voces de las brujas, en este caso esas voces negativas que constantemente nos están tratando de atarantar, de manera que no podamos poner atención a lo que Dios constantemente nos dice. Eres mi hija, eres mi hijo y te amo. Y esto es lo que debemos, en este caso, estar siempre pensando y sobre todo actuando como hijos de Dios. Y ciertamente cuando en este caso reconocemos esa dignidad de hijos de Dios, hermanos, entonces vivimos seguros, convencidos, y nada ni nadie nos puede hacer daño, porque somos hijos de Dios. Pero vamos a ver sobre cómo nosotros podemos curar esa enfermedad, la enfermedad de agradar. Y pensando precisamente de acuerdo a los ejemplos que en este tema vemos, que ciertamente hay muchísimas personas que en este caso no pueden decir que no, a todo dicen que sí. Y la razón es precisamente, muchas veces es para agradar, como para ganarte a las personas, para que digan que eres una persona excelente. Y a veces estamos siempre en esa guerra con nosotras mismas. Por eso vamos a ver de qué manera nosotros vamos a curar la enfermedad de agradar. Mirarás hacia atrás y dirás: ojalá yo hubiera. O también, o estoy contento porque lo hice. ¿Cuáles son las palabras que nosotros podríamos mirar de las que ya hemos dejado atrás? La mayoría de las veces estamos lamentándonos y diciendo: si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera X. Entonces, yo creo que ya nada podemos hacer. Entonces, como dicen, el hubiera no existe. Pero cuando nosotros decimos: estoy contento porque lo hice. Y a veces, ahora sí que cuando en este caso nosotros planeamos
ciertas cosas y le ponemos todo el sabor que necesita tener ese evento, cualquier cosa, lo que hagamos. Le ponemos todo nuestro empeño, pero a veces no siempre nos salen como nosotros lo planeamos. Y a veces, por desgracia, la razón es que no le preguntamos a Dios. O a veces, como nos movemos en este mundo, a veces es muy difícil alcanzar a distinguir lo que verdaderamente Dios quiere y cómo lo quiere. Entonces, sí, somos seres humanos, somos seres de carne y de hueso, pero también somos seres espirituales. Entonces, vemos a veces hay hermanos, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay hermanos de mucha oración, ¿verdad? Y en este caso lo planean todo con mucho tiempo y dicen, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Te lo pongo en un ejemplo. Siempre nosotros, cuando a veces vamos a compartir un tema, por ejemplo, entonces ya cuando salimos de dar ese tema, a veces decimos, Dios me cambió completamente mi tema, porque yo iba a hablar de esto y tuve que hablar de esto, me fui por otro lado, era lo que el Señor quería que hablara. Entonces decía un predicador, sí, es cierto que eso sucede, pero porque desde antes no le has preguntado al Señor de qué quieres que hable. Aunque ya lleves el tema, por ejemplo, vas a hablar del amor de Dios, pero a veces lo vamos a exponer de acuerdo a nuestro criterio y no al criterio de Dios. Preguntémosle al Señor qué es y cómo quiere que hagamos las cosas. Volvemos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contempla necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. La parroquia Nuestra Señora de la Asunción te invita a su magna conferencia Infestación demoníaca en México, impartida por el licenciado Roberto O'Farrill. Este próximo miércoles 12 de agosto a las 7 de la tarde. Cooperación 100 pesos. Infórmate al celular 398-1625 y al 300-9129. Reserva tus boletos. Magna conferencia con el licenciado Roberto O'Farrill. Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo ahora este tema sobre curar la enfermedad de agradar. Y vamos a entrar al tema y nos lo pone a través de este maravilloso ejemplo que tal vez ya hemos escuchado. Y nos dice así: una vez un hombre, su hijo y un asno iban camino al mercado. El hijo iba montado en el asno y el padre caminaba a su lado. Las personas de la multitud decían: ¿no les parece terrible? Un joven montado en el asno mientras que el viejo camina. Terrible. Al oír esto, el hijo se bajó del asno y el padre se montó. El hombre montaba en el asno mientras que el pequeño niño caminaba a su lado. El padre alcanzó a oír susurros de la muchedumbre que decía: horrible ese hombre montado en el asno mientras que el niñito camina. Y al oír esto, el padre dijo al niño que también se montara en el asno. Las personas de la muchedumbre decían: qué lástima, esas dos personas montadas en ese pequeño asno. ¿Dónde está su consideración por ese animal? Al oír esto, ambos se bajaron, decidieron cargar al asno en sus hombros. Las personas de la muchedumbre dijeron: ahora mira eso, ridículo. Esas dos personas cargando ese pesado animal. Estúpidos, ¿por qué no lo montan? El padre y el hijo nunca llegaron al mercado. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Eres una persona a quien le gusta agradar a los demás? ¿Qué tan difícil es para ti decir no? ¿Por qué? ¿O te comprometes permanentemente? ¿Te sientes tan atormentado por la culpa y la necesidad de aprobación que siempre dices que sí? ¿A quien siempre le estás diciendo sí? ¿Por qué? Pensarás que eres despreocupado y egoísta si dices no. ¿Dónde encajas en las relaciones que tienes con otros? ¿Es tu propio miedo a enfadar a los demás al que está dirigiendo tu vida? ¿O tus prioridades son tan importantes como las de los demás? Si te inclinas hacia atrás para asegurarte que las prioridades de las otras personas están primero, evidentemente tus prioridades no son igualmente importantes. Pero si respondes sí a estas preguntas, eres una persona a quien le gusta agradar a los demás. Bien, ya es hora de empezar a mirar por qué tienes la enfermedad de agradar a los demás y comenzar a mirar en dónde te ubicas en esta relación con las necesidades de los demás. El paso número 4 en la solución del autocuidado es darte cuenta de que eres tan importante como cualquier otra persona y que tus propias prioridades son más importantes para ti
que las de cualquier otro. Esto yo creo que nos viene, ¿verdad?, ahora sí, desde nuestra niñez. Platicando con una persona, llegábamos a la misma conclusión de cuando éramos niñas. Y entonces llegábamos a la conclusión de que nuestra necesidad era siempre agradar a papá o a mamá. ¿A cambio de qué? De unas palabras hermosas. Felicidades, hija. Lo hiciste muy bien. ¡Qué bueno! Mira, eres importante. Y nos damos cuenta que era la intención por la cual nosotros hacíamos cosas para poder agradar a papá y a mamá. Y que por desgracia nunca escuchamos las palabras que necesitábamos escuchar. Nunca. Y entonces yo le comentaba a esta hermana, a la edad más o menos de entre 10, 11 años, que yo ya podía ir de donde yo vivía, del barrio donde yo vivía, al pueblo donde yo tenía que ir a comprar algo de mandado, y mi madre siempre me mandaba a mí. Y la razón era que yo iba corriendo y me regresaba corriendo. Y entonces la razón era que yo quería que dijera a mi mamá, mira nada más, mi hija fue y vino rápido. Y entonces desde ahí pues vemos que viene esa necesidad de agradar a los demás. A veces para encajar en un círculo al que quieres pertenecer. Entonces es donde nosotros a veces nos damos cuenta. Por ejemplo, hemos visto mucho, yo veo muchos ejemplos en la televisión. Por ejemplo, una mamá que se dedicó a cuidar siempre a sus hijos. Ahora uno de sus hijos pide que le hagan un cambio de imagen, por ejemplo. Y entonces, cuando esa mujer se mira al espejo, dice, ay carambas, esa soy yo. ¿Dónde estaba? ¿Y dónde estaba yo? Y entonces nos damos cuenta que a veces nos ocupamos mucho más de los demás por agradar a los demás que por agradarme a mí misma. Y no tanto por agradarme, sino para sentirme bien. Y entonces escuchaba otro ejemplo de que a veces, sobre todo cuando hay personas que no son tomadas en cuenta en el hogar, en la familia, y entonces nos decía esta persona, no importa, tú eres hija de Dios, y si los demás todavía no te valoran, todavía no se han fijado en quién eres realmente, pero tú sí sabes. Y si nadie te acompaña, y si nadie te festeja, ve tú sola y festéjate. Pero si tienes con quién hacerle una amiga, adelante. Y entonces dije, sí, es cierto. Entonces, un día yo lo pongo en práctica y yo me voy a caminar. Dije, me voy a ir a comer. ¿A dónde me iré a comer? Y busqué el lugar y todo. Y ya fue ahora sí estaba enfrente de una placita y donde había payasos, había muchísimos niños y todo, un ambiente agradable. Entonces, pues yo comiendo sola, ¿verdad? Muy a gusto. Y entonces dije que me baste el saberme hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo soy importante para Dios. Para los demás, tal vez no, porque también esto no sucede, hermanos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Cuando vemos a mamá o a papá ahí en la funeraria, hasta entonces decimos,
ya no tengo mamá, ya no tengo papá, ya no podré decirle que le amo, ya no podré decirle la persona maravillosa que era. Y en esto se nos va la vida, en esto se nos va la vida. Por eso es muy importante, ¿verdad?, la insistencia de Dios de ponernos todos los medios que necesitamos para poder hacer esos cambios en nuestra vida. Y es que cuando nosotros descubrimos esta grandeza, mis hermanos, y nos da esa felicidad, nos da esa tranquilidad, esa paz, entonces podemos también ser instrumentos para otras personas, para poder apoyarles en esos momentos difíciles de la vida. Entonces, ¿por qué no debería ser más importantes tus prioridades? ¿Por qué? Porque eres la persona menos importante del mundo. Tal vez, si así nos sentimos, entonces siempre vamos a ver más importantes a los demás. Pero aquí también vamos a ver otro aspecto, desde el aspecto ya espiritual, en el cual nosotros, hermanos, podemos a veces renunciar a nosotras mismas, pero esto sería ya después de un largo proceso en el cual ya he dejado a Dios que vaya construyendo mi vida. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 1 de agosto, 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Aarón Vázquez, con una charla sobre el Evangelii Gaudium. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Pues bien, mis hermanos, estamos viendo hoy sobre cómo nosotros podemos curar la enfermedad de agradar, de pensar solamente en los demás. Y como miramos, de hecho ya miramos sobre un tema que hay que tener, hay que controlar, ¿verdad?, de tal manera que haya un equilibrio. Porque si no hay un equilibrio, siempre nos vamos a ir a los extremos. Como dice por ahí un dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces es tanto el cuidado a mí misma, que es nada más para mí misma. Pues claro que ahí ya vemos quién entra. Se llama egoísmo. El pensar solamente en mí, después en mí y siempre en mí. Bueno, esto es lo que hay que cuidar y tenemos que ver, como ya dijimos, que haya un equilibrio. Si yo me siento bien, voy a poder ayudar mejor a los demás.
En cambio, si no me siento bien, no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, ya decíamos que ¿por qué no debería ser más importante en este caso nuestras prioridades? Pues hay que ver, hermanos, hay que ver que hay, ahora sí, áreas en las cuales nosotros tenemos que estar muy al pendiente de nuestra vida, de manera que en este caso seamos unas personas sanas, tanto físicamente como espiritual, psicológicamente. Entonces, cuando hay decimos ese equilibrio, puedo en este caso, ¿verdad?, estar al pendiente, sí, de tener el cuidado con mi persona, pero también de tener el cuidado de los demás. Entonces, cuidar, como ya dijimos, de que no entre el egoísmo. Porque eres un agradador y como agradador tomarás un asiento de atrás cuando se trata de tus necesidades. Tú viajarás tranquilo y nunca causarás algún problema. Apaciguas, pacificas y luchas por la paz, cueste lo que te cueste. Mientras eres fácil de agradar, con frecuencia te comprometes demasiado porque no sabes decir no. Y a veces, fíjense que como vemos nosotros, ya lo hemos visto mucho, que hay personas ciertamente, y las vemos, que nunca dicen que no. Aunque tengan que dejar todo lo que tienen en su casa, incluyendo marido, incluyendo hijos, incluyendo todas las responsabilidades de esposa, pero yo tengo que agradar. ¿Por qué? ¿Cuál es mi necesidad? De que hablen bien de mí, de que digan que soy excelente. ¿Cuál es esa la necesidad? Entonces, hermanos, como nos dice, apaciguas, pacificas y luchas por la paz, cueste lo que cueste. Mientras eres fácil de agradar, con frecuencia te comprometes demasiado porque no sabes decir que no. Y luego, si dices que no, después estás hasta con remordimientos. Ay, es que lo podía hacer. Ay, ¿por qué no dije que sí? Y entonces vemos con frecuencia que hay ese desequilibrio. Imagina también las luchas internas de un agradador. Quiere decir no, pero no puede resignarse a hacer que esas palabras caigan de sus labios. No es capaz. Y después le dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo te comprometiste si tenías que hacer esto, tenías que hacer lo otro? Es que, pues no pude decir que no. Y no puedo decir que no. Entonces, por desgracia, pues hay personas que por decir nosotros sí siempre, pues muchas personas abusan de nosotros. Ah, fulanito siempre está dispuesto. Fulanito siempre dice que sí. Hasta que ya anda cansado. Hasta que dice, ay carambas, pues ¿qué me está pasando? Entonces, ya hemos visto en otros temas que nosotros son muchas áreas las que habremos de cuidar, ¿verdad? Por ejemplo, nosotras como mujeres, sí, tengo que cuidarme como mujer. Tengo que estar al pendiente como madre, como esposa, como madre. Entonces, también como mujer cristiana. Entonces, y mucho más aquellas mujeres que trabajan, todavía que trabajan. Entonces, es ahora sí tan difícil, ¿verdad?, poder estar cubriendo todas las áreas como en este caso como mujer.
Entierra pues y hacer que esas palabras caigan de sus labios. Entierra las palabras dentro y se dice a sí mismo: cielos, yo podría castigarme por decir sí. Tengo mucho que hacer. No es divertido. A pesar de que lo contrario es evidente, los agradadores creen que ellos son inadecuados en todo, desde su presentación hasta su inteligencia. Tienen una enorme necesidad de seguridad de que ellos son amados y apreciados. Los agradadores conducen su vida decididos a no molestar ni a ofender a nadie. Cuelgan su individualidad y libertad en la puerta diciendo: oh, eres más inteligente que yo, comprenderás la situación mejor que yo. Se vuelven sumisos, se desaprueban a sí mismos, no son exigentes, ofrecen disculpas y carecen totalmente de ambición y de seguridad en sí mismas. Y más cuando en este caso hay personas que, como hay áreas muy descuidadas, entonces necesitan que alguien les adule, que alguien les dice: es que eres una persona trabajadora, eres una mujer que nunca dice que no, que siempre está ahí al pendiente, que estás al pendiente de los demás. Sí, de los demás y de ti. Entonces es ahí donde nosotros pues ya podemos ver, ¿verdad?, que estas personas, ahora sí, como dicen, andan arrastrando la cobija, pero ahí están, ahí están. Entonces, yo creo que muchas cosas, pues, hay que irlas aprendiendo, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, hoy estamos aprendiendo que no siempre tenemos que decir sí. Hay momentos en los que hay que decir no. Pero hay que ver, ¿verdad? Hay que discernir en este caso, porque, repito, es a veces difícil, ¿verdad?, para muchos de nosotros entender todas estas áreas que habremos de cubrir, y a veces, ahora sí, se nos va, sobre todo en esas decisiones importantes que nosotras habremos de tomar. Entonces, pues sí, yo creo que es constantemente estar pidiéndole al Señor que nos transforme, que nos ayude. Y yo creo que muy personalmente lo veo de ese punto, hermanos, cuando somos mujeres y hombres de Dios, sobre todo de oración, de sacramentos, ¿verdad?, pero que verdaderamente, hermanos, verdaderamente que seamos de esa oración, ahora sí, sincera, y esa necesidad, por ejemplo, de los sacramentos. Yo creo que es ahí donde el Señor nos va mostrando los cambios que nosotras habremos de hacer. Y es por eso que en este caso nos va formando como verdaderos discípulos suyos. Por eso les he compartido que yo me maravillo cuando yo veo una transformación en una persona, en un seminarista, en una religiosa. Va cambiando todo. Su manera de hablar, de caminar, de peinarse, todo va cambiando en esa persona, porque sabemos que el cambio viene desde nuestro interior. Y ahí vamos a ver constantemente esos cambios. Regresamos enseguida.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana, en el Monasterio de Monte Tabor, con las Hermanas Trinitarias de María, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al 378-2093. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. A beneficio de las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Gracias por tu apoyo. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, estamos ya concluyendo este tema sobre cómo nosotros debemos de irnos conociendo, sobre todo de curar esa enfermedad que está a veces tan arraigada de agradar a los demás y a veces de olvidarnos de nosotras mismas para poder agradar a los demás. Y lo vemos mucho en esas madres sumisas, ¿verdad? Que en este caso siempre están tratando de agradar al marido, tratando de agradar a los hijos, y que a veces está tan ocupada en agradarlos que completamente se descuida físicamente, y en este caso lo que va a alcanzar a ver inmediatamente que su varón, su esposo, en este caso, lo que va haciendo, se va fijando en otra más bonita, más arreglada, y entonces va a decir esta mujer, bueno, pero ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? Y entonces vemos ahí que todo el sacrificio, todo lo que hizo fue en vano. Por desgracia, así es. Fue completamente en vano. Se dio, aunque estaba enferma, se levantaba a dar de desayunar, estaba al tanto de la casa, estaba al tanto de su esposo, de sus hijos, sí. Pero se descuidó, y aún así, a veces estos maridos, a veces malagradecidos, ¿verdad?, se les va el ojo por otro lado, y entonces dicen, esta está más bonita que mi esposa. Pero estos hombres a veces nunca han valorado todo lo que la mujer hace en casa, y entonces vemos que ha sido en vano. Ha sido en vano en cuanto a lo humano. Estoy segura de eso, pero sé que Dios todo lo ve, todo lo sabe, y sabe, el Señor sabe que lo hizo con muy buena intención. Entonces ya el Señor sabrá a quién pedirle cuentas. Entonces, mis hermanos, ¿cómo agradar? Adquirirás la autoestima de que careces a través de tus apegos a otras personas. Quieres gustar, de modo que harás cualquier cosa para crear y tener este sentimiento.
tienes miedo a ser criticado, que otros no estén de acuerdo contigo, por lo tanto dirás lo que ellos quieran oír. Y expresando rara vez tus propios pensamientos, sentimientos, ideas y opiniones, los atiborras dentro, creando ansiedad, rabia, angustia, porque sabes lo que realmente quieres decir, pero te contienes y los guardas porque no quieres sacudir la embarcación y correr el riesgo de que alguien diga, no estoy de acuerdo con eso. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y es que cuando en este caso la persona tratando de agradar a los demás, está completamente descuidada, está descobijada, y esto lo aplicamos a todas las personas, no solamente a las mujeres, sino a todas las personas. Y entonces a veces tratan en este caso de no poner en riesgo esa relación o esa amistad. No, está bien así como quiera. Y a veces incluyendo, hermanos, a veces hay cosas tan degradantes que a veces nosotros permitimos en nuestra vida para poder tener conforme a la otra persona. Recuerdo un matrimonio, comentábamos precisamente sobre este problema, y entonces ella decía, platicando inclusive ya a profundidad de sus problemas, de su matrimonio, y entonces cuando platicaba con ella, yo le decía, pero tú eres feliz cuando tú estás haciendo todo lo posible, hasta lo imposible, porque a veces, hermanos, a veces se hace lo imposible. Si tú no tienes los medios, los buscas por donde sea, pero tienes que agradar a la persona. Y en este caso hablábamos del ejemplo, ¿verdad?, de agradar al marido. Y ese marido nunca estaba conforme, decía ella. Y entonces ella decía que lo más que le dolía en su vida era haber caído tan bajo. ¿Por qué? Porque, por desgracia, hermanos, y esto molesta, esto incomoda de esos maridos, por ejemplo, que van a esos lugares donde ven a las prostitutas, donde las disfrutan, y quieren venir a casa a querer hacer lo mismo con la esposa. Y entonces la esposa, por en tal de agradar al marido, ella permite cosas tan desagradables que después la hacen sentir de lo más ruin, que en este caso, más que sentirse bien, se siente mal. Y era lo que comentaba esta mujer. Lo más que me duele, dice, es que haber caído tan bajo para tenerlo feliz. ¿Por qué? Porque a veces se tienen que prestar, como les digo, como prostitutas para que el hombre esté contento, para que el hombre no se vaya. Y entonces, ¿dónde está tu integridad? ¿Dónde está tu dignidad como mujer? ¿Dónde está? Precisamente por eso vemos que debemos de tener el cuidado, ¿verdad?, de no estar agradando siempre a los demás. Hay que agradar a Dios, pero también, hermanos, ya dijimos, hay que agradarnos, hay que ser personas que busquemos la manera de sentirnos bien y sobre todo de sentirnos con esa dignidad
de hijos de Dios. Y estoy segura que hay muchas mujeres así, muchísimas mujeres, y que a veces tanto hacen por agradar al hombre que aceptan golpes, aceptan humillaciones, a veces aceptan hasta que el hombre les pase o les lleve ahí otras mujeres. A eso se ha llegado, y a mucho más, que ni siquiera quiero mencionar, porque esto molesta, esto incomoda, porque, hermanos, entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y ahora, nosotros, con esa pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? La pregunta anterior, ¿dónde estás? Pero ahora, ¿quién eres tú? Pregúntate, ¿quién eres tú? Y pidámosle al Señor, Él es el único que tiene la solución. Aunque ahorita, hermano, hermana, donde quiera que tú te encuentres, como quiera que tú te encuentres, el Señor tiene poder para sacarte de ahí. No creas que siempre, toda la vida te he podido hablar de esto. No. También yo viví cosas difíciles, cosas desagradables, pero ahora estoy aquí dándole gracias porque estoy en ese proceso, estoy en ese crecimiento, hermanos, tanto espiritual como emocionalmente. Pero lo que sí te quiero decir, mi hermana, mi hermano, que soy feliz. Soy feliz porque soy hija de Dios, porque he recuperado mi dignidad y porque ahora, con un equilibrio más amplio, puedo darle el mejor lugar, sí, cuando mi esposo necesita o quien lo necesite, pero también yo. Pues bien, agradezco al Señor por ti, agradezco al Señor por enseñarnos las maneras, a través de estas 10 maneras de crecer espiritual y emocionalmente. Yo le pido al Señor que donde quiera que estés y como quiera que estés, le pidas la mano al Señor para que Él te levante, para que Él te restaure y para que alcances la dignidad de hijo de Dios. Que el Señor te bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.